Desperté en otro mundo, o al menos eso era lo que mi mente alcanzaba a procesar mientras abría los ojos lentamente. Un escalofrío recorrió mi espalda al sentir la humedad del suelo pegándose a mi ropa. Me incorporé con torpeza, apoyando una mano en la tierra fría, y parpadeé varias veces para despejar la vista. Un bosque. Árboles enormes se elevaban hacia un cielo desconocido, sus ramas crujiendo suavemente con la brisa. Tomé aire hondo, intentando mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. ¿Esto es, a lo que llaman un isekai?, murmuré, observando a mi alrededor con incredulidad. Mi voz tembló un poco, aún no entendía si debía estar emocionado, asustado o ambas cosas. Me puse de pie y avancé lentamente entre los arbustos. Cada paso hacía crujir hojas secas y pequeñas ramas. Mis sentidos estaban alertas, casi demasiado sensibles, como si mi cuerpo hubiera decidido entrar en modo de supervivencia sin consultarme. Entonces escuché un grito humano. Me detuve de golpe, sintiendo un nudo apretarse en la garganta. El sonido había venido de algún punto entre los árboles. Dudé por un instante, pero mis piernas comenzaron a moverse por sí solas, empujadas por una mezcla de curiosidad y preocupación. Mientras me acercaba, el olor a humo y sangre me golpeó de frente. Aparté unas ramas y me congelé ante la escena. Un carruaje medieval, volcado parcialmente, estaba detenido en medio de un pequeño claro. Las ruedas seguían girando lentamente, como si el desastre hubiera ocurrido apenas segundos antes. A su alrededor, pequeños cuerpos verdosos, goblins, al menos eso supuse, hurgaban y gruñían, buscando botín o víctimas. Mis manos comenzaron a temblar. Sentí como tragaba saliva con dificultad, mis labios entreabiertos en un gesto de puro shock. En el suelo, esparcidos alrededor del carruaje, yacían los cuerpos sin vida de quienes parecían ser guardias. Sus armaduras estaban rotas, sus rostros pálidos. Pero en el centro de toda la escena, acorraladas contra una rueda del carruaje, había dos figuras humanas. Una sirvienta, joven, con la ropa desgarrada y el rostro lleno de lágrimas, abrazaba con fuerza a una chica inconsciente. La joven era sorprendentemente hermosa, piel pálida, cabello largo cayendo como seda sobre los brazos de la sirvienta, y un leve temblor en sus labios, como si estuviera atrapada en una pesadilla silenciosa. La sirvienta levantó la mirada. Sus ojos, llenos de terror, se clavaron en mí por un segundo. Se encogió, acercando más a la joven hacia su pecho como un intento desesperado por protegerla. Mi mente se nubló. ¿Qué debía hacer? No sabía si tenía alguna habilidad, ni si podía luchar contra esos goblins, pero, claramente, esto era un evento, un punto de quiebre, un momento que decidiría algo importante en este nuevo mundo. Mi respiración se aceleró. Mi cuerpo dudó. Y aún así, mis pies dieron un pequeño paso hacia adelante. Fue entonces cuando lo noté. Un pequeño punto a su lado, tan diminuto y tenue que podría haber pasado por una mota de polvo reflejando la luz, flotaba justo en mi rango de visión. Parpadeé varias veces, frunciendo el ceño. ¿Qué es eso?, susurré, inclinando ligeramente la cabeza. El punto permaneció ahí, inmóvil. Y cuando lo miré fijamente, la realidad pareció distorsionarse. Un sonido leve, casi como un campanilleo, resonó en mi mente, y de pronto, el punto se desplegó en una ventana azul translúcida que flotaba frente a mí. Sentí mi respiración trabarse unos segundos. Era un menú. Un menú de videojuego. La ventana mostraba texto brillante. HP, 10. MP, 3. Nivel, 1. Habilidad, rapidez, rango F. Tragué saliva. Al tocar la habilidad con la mirada, otra ventana se abrió. Mis ojos se movieron rápidamente de un lado a otro, leyendo. Durante 5 segundos, tu velocidad se incrementa levemente. Activación mediante pensamiento. No puede ser, murmuré, llevando una mano a la frente. Esto es demasiado real. La ventana se cerró lentamente y yo respiré hondo para intentar calmar los nervios. Mi cuerpo aún temblaba, pero comencé a avanzar, procurando moverme muy despacio, casi arrastrando los pies para no hacer ruido. Mi mirada iba saltando entre los árboles, el carruaje y los goblins que seguían ocupados. Pero entonces, mi pie chocó con algo. Un golpe sordo. Mi corazón se detuvo un instante. Bajé la mirada. Y casi se me vació el alma. Era un cadáver. Uno de los guardias. Estaba tan cerca que pude ver la sangre seca en su armadura rota, el corte profundo en su cuello, y sus ojos abiertos, vacíos. Retrocedí instintivamente, llevándome ambas manos a la boca. Un pequeño grito, agudo, involuntario, escapó de mi garganta.
¡Ah! El sonido no fue fuerte, pero en aquel bosque silencioso resonó como un trueno. Los goblins se voltearon al instante. Todos ellos. Sus ojos amarillentos se clavaron en mí con una mezcla de hambre y furia. Uno gruñó, mostrando dientes afilados. Otro levantó un garrote improvisado. Y sin dudarlo, se lanzaron hacia mí. No me quedaba de otra. Sentí como mis manos temblaban, como mi garganta se cerraba, pero aún así pensé. Arriesgaré todo. En ese instante activé la habilidad llamada Rapidez, rango F. Un leve destello azul cruzó mi visión. Y entonces, el mundo cambió. No era yo quien se movía rápido. Era el resto del mundo el que se movía en cámara lenta. Las hojas que caían desde los árboles descendían como plumas atrapadas en gelatina. El humo del carruaje ascendía en espirales perezosas. Y, aún así, los goblins seguían avanzando, lentos, pero mortales. Uno de ellos estaba en el aire, su garrote levantado con la clara intención de aplastar mi cabeza. Lo vi venir como si flotara hacia mí. El terror aún existía dentro de mí, incluso en esa distorsión temporal. ¡No! Jadeé mientras me echaba hacia atrás instintivamente. Pero mi pie volvió a resbalar con el cadáver del guardia. Caí de espaldas, el aire escapando de mis pulmones. Mientras descendía, un pensamiento atravesó mi mente como un rayo. El tiempo, ¿ya habrán pasado los 5 segundos? No hice nada. Con desesperación miré la ventana azul que parpadeó frente a mí. El contador cambió. 5-4. Mi corazón dio un vuelco. Entonces, el tiempo también se ralentiza. Aún así, solo me quedaban 4 segundos. Mis ojos bajaron al cadáver junto a mí. Una espada corta reposaba parcialmente oculta bajo su brazo. La reconocí al instante, una típica arma inicial de los videojuegos que solía jugar. Vamos, murmuré temblando mientras extendía la mano. La tomé con fuerza y, al levantar la vista, el goblin seguía cayendo sobre mí con su garrote. Sus dientes, afilados y amarillentos, estaban expuestos en una mueca congelada. Clavé la espada hacia arriba con un movimiento seco. El filo atravesó su cuello. La sangre salió despedida en un arco grotesco, pero en cámara lenta, suspendida en el aire como gotas de rubí líquido. Me incorporé en un salto y corrí hacia el segundo goblin. Con un movimiento limpio, sin apenas resistencia, le corté la cabeza. Fue tan fácil que me estremeció, no necesitaba fuerza, solo precisión a esa velocidad. El tercer goblin intentó girarse hacia mí. Demasiado lento. Atravesé su torso con la espada. Su expresión quedó congelada en un gesto de sorpresa mientras caía hacia atrás. 3 goblins. El mundo seguía distorsionado, hasta que la ventana azul parpadeó por última vez. 0 segundos. Un tirón brusco me atravesó el cuerpo. La habilidad se detuvo. El tiempo volvió a moverse con normalidad de un solo golpe. La distorsión desapareció, y los 3 cuerpos de los goblins, que aún estaban suspendidos en el aire en mis últimos instantes de rapidez, cayeron al suelo al mismo tiempo, como si un rayo invisible los hubiera fulminado a los 3 a la vez. El impacto resonó en el claro con un golpe seco que me hizo estremecer. Me quedé quieto, jadeando, con la espada todavía en mi mano temblorosa. Miré a mi alrededor. Entre los árboles, había más goblins. Sombras verdes, ojos amarillentos reflejando la luz, cuerpos tensos listos para atacar. Y justo frente a mí, 2 goblins se plantaban en posición de combate. No, no puede ser, susurré mientras intentaba activar mi habilidad de nuevo. La ventana azul apareció por un instante. Habilidad en enfriamiento, 60 segundos restantes. Mi estómago se hundió. Esto no es bueno. Sentí un sudor frío bajar por mi espalda. Me preparé para lo peor, adelantando la espada con manos temblorosas, pero entonces me detuve. Los 2 goblins frente a mí no avanzaban. De hecho, retrocedieron un poco. Sus ojos, que antes ardían con violencia, ahora mostraban algo que jamás imaginé ver en un monstruo de ese tipo: temor. ¿Tienen miedo? Musité con incredulidad. Pensándolo bien, había matado a 3 de sus compañeros en un instante. Incluso yo tendría miedo si lo viera desde afuera. Respiré hondo, apreté el mango de la espada y di un paso hacia adelante. El primer goblin retrocedió de inmediato. La expresión en su rostro, esas facciones grotescas temblando, dejaba claro que no quería pelear. El segundo goblin dudó. Miraba a su compañero, luego a mí, luego al bosque. Sus músculos se tensaban como si intentara decidir entre atacar o huir. Di otro paso. Eso fue suficiente. El primer goblin se dio vuelta y huyó corriendo entre los árboles. El segundo, al verse solo y vulnerable,
Abrió mucho los ojos y lo imitó sin dudar. Y como si fuera una señal silenciosa, todos los goblins escondidos entre los árboles comenzaron a retirarse, dispersándose hacia el bosque, gruñendo con evidente miedo. Me quedé solo en el claro. Respiré profundamente, sintiendo finalmente como la adrenalina comenzaba a disiparse. Entonces, frente a mí, apareció una ventana azul brillante. Ha subido a nivel 2. Y desapareció en un destello. Es un alivio, dije finalmente. Mi voz sonaba débil, y mi mano aún temblaba mientras trataba de limpiar la sangre del filo de la espada. Detrás de mí, la sirvienta, la mujer que había estado abrazando a la chica inconsciente, se levantó con torpeza. Con movimientos temblorosos, colocó a la joven dentro del carruaje, cubriéndola con una manta raída para que no se lastimara. Luego caminó hacia mí. Cuando estuvo a unos pasos, sus rodillas cedieron. Gracias, gracias por salvarnos, dijo entre sollozos mientras se arrodillaba frente a mí, inclinando la cabeza. Me puse rígido. No sabía manejar una situación así. Di un paso atrás y levanté ambas manos con torpeza. Por favor, levántese. No es necesario, de verdad. La mujer respiró profundamente, intentando calmarse. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano antes de hablar de nuevo. Señor, ¿usted es un aventurero? Preguntó con la voz aún temblante. Yo quisiera contratar sus servicios. Necesito que mi ama llegue sana y salva a la mansión. Es lo único que me importa. La petición me cayó como un balde de agua fría. Un aventurero. Justo eso no era. No, no soy un aventurero, respondí rascándome la nuca, incómodo. Solo soy un viajero que pasaba por aquí. Ella insistió. Sus ojos se llenaron de desesperación. Por favor, se lo ruego. Abrió una pequeña bolsa y me la mostró. Puedo pagarle. Es plata. Todo esto. Me quedé mirando la bolsa. No tenía idea del valor, pero dinero era dinero. Podía ayudarme a vivir, o sobrevivir, en esta nueva vida. Suspiré. Está bien. Acepto, dije finalmente. Pero, no sé manejar un carruaje. Marta, así se presentó, sonrió aliviada. No hay problema. Yo lo conduciré. Pero antes, ¿podría decirme su nombre? Yo soy Marta, sirvienta de la familia Goldmere. Y la joven dentro del carruaje es la señorita Elizabeth Goldmere. Asentí, tratando de parecer tranquilo. Claro, mi nombre. Tragué saliva. Kaito. No era mi nombre real, por supuesto. Lo tomé de un anime de mi otra vida. Había que ser precavido. Qué bien, joven Kaito, dijo Marta con una sonrisa cargada de gratitud. Por favor, ¿podría sentarse junto a la señorita Elizabeth y sostener su cuerpo? Se desmayó al ver a esas criaturas matar a los guardias. Ella es muy frágil, y el camino es muy brusco. No quisiera que se lastimara. Miré el carruaje. Miré a la chica inconsciente. No pensé demasiado. Está bien. Lo haré. Sin decir más, subí al carruaje y me acomodé junto a ella, preparado para sostener su cuerpo mientras comenzábamos el viaje. De camino a la mansión, observé el bosque que se extendía a ambos lados del sendero. Los árboles eran tan altos que parecían querer cerrarse sobre el carruaje. Marta mantenía las riendas firmes y avanzaba a toda velocidad, probablemente deseando salir de aquella zona antes de que apareciera algún otro monstruo. Aprovechando que nadie me miraba, abrí mi ventana de estado. El cuadro azul surgió ante mis ojos con un leve destello. Ahora era nivel 2. Mis puntos de vida habían aumentado a 12, aunque mi maná seguía siendo 3. Me llevé una mano al mentón, pensativo. No recordaba si mi habilidad consumía maná o no. Había sido todo tan repentino en la pelea que no me había detenido a confirmar nada. Supongo que luego tendré que hacer algunas pruebas, pensé. Entonces vi algo más. Oh, genial, murmuré apenas, cuidando de no despertar a la chica que sostenía entre mis brazos. También tenía estadísticas, fuerza, agilidad y defensa, aunque todas marcaban apenas 1. Sin embargo, había obtenido 3 puntos para distribuir. Seguramente los gané al subir de nivel. El sistema me permitía asignarlos como en un videojuego. Me incliné un poco hacia atrás, reflexionando. Si subir de nivel no es tan difícil, debería sobrevivir mientras tanto. Lo más lógico es aumentar mi defensa. Con esto quizá aguante más golpes si me atacan de sorpresa. Tomé aire y confirmé la decisión. Asigné los 3 puntos en defensa. El número cambió de inmediato. 4. Más vale prevenir, susurré, mientras la ventana se desvanecía lentamente ante mis ojos. Justo en ese momento, la chica despertó.
Parpadeó un par de veces antes de fijar sus ojos en mí. Durante unos segundos se quedó completamente inmóvil, procesando la situación. El momento se volvió incómodo de inmediato. Después de todo, ella estaba recostada entre mis brazos. Su rostro se sonrojó de golpe, y luego cambió a una expresión de furia. Pervertido, gritó mientras me abofeteaba sin dudarlo. El golpe resonó dentro del carruaje. ¿Pervertido? Yo. La observé mejor. Sí, era linda, pero debía tener alrededor de 18 años. Y yo, en mi otra vida, ya había pasado los 30. Ni en broma pensaría en acercarme a una chica tan joven. Además, esto no era lo que parecía. Espera, no es lo que crees, intenté explicar, levantando las manos en señal de rendición. Pero era inútil. Ella no escuchaba. ¿Acaso eres un bandido? ¿Quieres venderme como esclava? Gritó con pánico evidente en la voz. Intenté hablar otra vez, pero su mente ya había decidido que yo era el enemigo. Miré hacia el frente buscando apoyo, pero Marta estaba completamente concentrada en mantener el carruaje estable a toda velocidad. Entre el traqueteo de las ruedas y el viento, era imposible que escuchara la discusión. En ese momento, la chica sacó de su cintura una pequeña varita adornada con un cristal rojo. Sus labios empezaron a recitar un conjuro con sorprendente rapidez. Espera, 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 protesté, sintiendo el peligro acercarse. Era demasiado tarde. Una pequeña bola de fuego salió disparada desde la punta de la varita y me impactó de lleno en el pecho. La explosión iluminó el interior del carruaje por un instante. De repente sentí un calor intenso recorrerme el cuerpo. Miré hacia abajo y mis ropas estaban ardiendo. La tela chisporroteaba mientras el fuego avanzaba rápidamente. Me llevé la mano al pecho y, para mi sorpresa, había un enorme agujero, pero solo en la ropa. Mi piel estaba intacta. ¿Qué? Murmuré, atónito por un instante. Al parecer, los 4 puntos en defensa no solo servían como defensa física. ¿También defensa mágica? Interesante, pero no era el momento para maravillarse. El carruaje se llenó de humo espeso. Las llamas empezaban a trepar por las paredes internas, propagándose como si hubieran estado esperando una chispa. Marta, al darse cuenta del incendio, intentó frenar desesperadamente, tirando con fuerza de las riendas. Pero los caballos, aterrados por el fuego, relincharon y aceleraron aún más. El vehículo saltaba violentamente entre raíces y baches. Me giré hacia la chica, que estaba encogida contra la pared, temblando. Sus ojos estaban llenos de miedo y confusión. «Debemos saltar del carruaje», grité. Ella abrió los ojos con desesperación, se asomó por la ventana y vio la velocidad a la que íbamos. Negó con la cabeza, pálida como un papel. Tenía razón, saltar así solo nos destrozaría. Las llamas comenzaron a envolver completamente el interior. El calor era insoportable, y la chica empezó a toser, llevándose un brazo al rostro para protegerse. No podía dejar que quedara atrapada. Recordé mi habilidad. Rapidez. Rango F. La activé sin pensarlo. El mundo volvió a distorsionarse. Las llamas, antes voraces y ondulantes, se movieron en una lenta danza roja y dorada. El humo se dispersó como si flotara en un tiempo distinto. No podía quedarme observando. Planté un pie con fuerza contra la puerta en llamas y la pateé. La madera ardiente se astilló y salió volando en cámara lenta, girando en el aire como una hoja ardiente suspendida entre 2 segundos infinitos. Corrí hacia la chica, la tomé en brazos y salté. Aterrizamos justo sobre la puerta flotante, aún suspendida en el aire gracias a la distorsión del tiempo. Con la chica firmemente sujeta entre mis brazos, salté hacia el suelo. Sin embargo, la energía cinética acumulada por la velocidad era demasiado grande. Sentí como nuestros cuerpos eran arrastrados por la fuerza del impacto, empujándome violentamente hacia abajo. La abracé con fuerza, protegiéndola con todo mi cuerpo, y caímos rodando por el suelo. Giramos una y otra vez, rebotando contra la tierra y la hierba. Cada vuelta me sacudía los huesos. Aunque mi defensa amortiguó gran parte del daño, el dolor era real, punzante, atravesando mi espalda y mis brazos. Finalmente, cuando la velocidad de nuestro arrastre disminuyó, me incorporé como pude. El carruaje seguía avanzando sin control. Saqué mi espada de inmediato, aún con el tiempo ralentizado, y corrí hacia los caballos. Con un corte limpio, rebané las amarras que los sujetaban. Los animales quedaron libres. Al sentirlo, desviaron su trayectoria y se alejaron al galope. El carruaje, ahora sin soporte, comenzó a volcarse lentamente. Vi a Marta perder el equilibrio mientras salía despedida hacia adelante. Me quedaban solo 2 segundos de habilidad.
Corrí con todo lo que tenía. El mundo seguía moviéndose como en un sueño espeso. Logré colocarme bajo ella justo antes de que tocara el suelo. La sujeté contra mi pecho, y entonces la habilidad se estaba agotando. Con las dos chicas en mis brazos, la inercia me arrastró hacia atrás. Choqué de espaldas contra un enorme árbol, rasgando aún más mis ropas chamuscadas. Un dolor seco recorrió mi columna, pero ambas estaban a salvo. La habilidad se desactivó. El tiempo volvió a la normalidad. Lo único que vi fueron los rostros de ambas chicas, mirándome con expresiones de sorpresa absoluta, como si no entendieran cómo seguíamos vivos. Luego de recuperar el aliento, Marta se apresuró a explicarle a Elizabeth todo lo sucedido, el ataque, el incendio, la caída del carruaje y cómo la había rescatado en varias ocasiones. La chica escuchó con el ceño fruncido, cruzándose de brazos mientras procesaba cada detalle. Al final, suspiró y bajó un poco la mirada. Entonces, lo malinterpreté, admitió con cierta incomodidad. Sin embargo, en cuanto Marta terminó de hablar, alzó la barbilla y agregó, pero igual es culpa de él por no habérmelo dicho desde el principio. Aquello me enfureció más de lo que esperaba. Sentí un impulso caliente subirme por el cuello. Abrí la boca para responder, pero decidí no hacerlo. Respiré hondo y miré hacia otro lado. No valía la pena discutir, no en ese momento. Así, reanudamos nuestro camino a pie. Avanzamos lentamente por el sendero que conducía hacia la mansión. Yo caminaba al final del grupo, no por preferencia, sino por vergüenza. Mis ropas estaban reducidas a trapos chamuscados. Por suerte, mis pantalones aún seguían enteros, pero mi polera, mi chaqueta, incluso mis zapatos, prácticamente habían desaparecido. Cada paso descalzo sobre piedras y raíces me recordaba cuánto necesitaba un par nuevo. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el bosque de tonos rojos y púrpuras. Y con la caída del sol, llegó el frío. Un viento cortante recorrió el camino, levantando las hojas secas alrededor. Marta se frotaba los brazos intentando mantener el calor. Elizabeth, pese a su actitud orgullosa, temblaba ligeramente mientras abrazaba sus hombros. El carruaje había quedado totalmente destruido. No teníamos mantas, prendas adicionales ni provisiones. Solo nosotros tres, caminando bajo la noche que se avecinaba, desabrigados y exhaustos. Mientras avanzábamos por el sendero oscuro, me mantenía atento a la ventana azul que seguía flotando en un rincón de mi visión. Allí noté algo importante. Mis puntos de maná no estaban completos. Aparecía 2 de 3, indicando que el uso de mi habilidad había reducido temporalmente mi reserva. Durante casi una hora caminamos en silencio, con el crujir de las hojas bajo nuestros pies como único sonido constante. El frío aumentaba, y el cansancio comenzaba a pesar en las piernas. Entonces, un pequeño mensaje emergió suavemente en el aire. Puntos de maná restaurados. Parpadeé sorprendido y revisé la ventana otra vez. Ahora mostraba 3 de 3. Así que, ¿toma aproximadamente una hora recuperar un punto? Interesante. Útil. Y, más importante aún, necesario saberlo si no quiero morir por malcalcular mis recursos. Estaba pensando en ello cuando Marta, que caminaba unos pasos adelante, señaló con entusiasmo. «Mire, señorita Elizabeth», dijo, levantando un brazo y apuntando hacia el horizonte. Allá, un pueblo. Seguimos la dirección de su dedo. A lo lejos, entre las sombras del bosque, podía verse una tenue nube de humo subiendo al cielo. Debajo de ella, un parpadeo cálido, como destellos de una fogata o luces encendidas. Elizabeth abrió los ojos con alivio evidente. «Por fin», murmuró. Pero algo en mí no encajaba. Mi instinto me provocó un escalofrío distinto al frío del aire. ¿Un pueblo? ¿Aquí? ¿En medio de la nada, justo después de un ataque de goblins? No me lo tragué del todo. Respiré hondo y los detuve extendiendo un brazo. «Esperen», dije con firmeza. «No podemos ir directamente sin verificar si es seguro. Podría no ser lo que parece». Ellas se miraron entre sí, tras un breve silencio, coincidieron en que yo debía ir a investigar. No entendía por qué siempre terminaba metiéndome en situaciones complicadas, pero aún así, respiré hondo y me puse en marcha. Cuando me acerqué a unos metros de la fogata, el olor penetrante del licor me llegó de inmediato. Escuché las risas roncas de varios hombres con armaduras de cuero y otros con mallas oxidadas. Bebían de frascos metálicos, claramente disfrutando de algo fuerte. Sin embargo, lo que realmente me estremeció fue lo que vi en un rincón iluminado por el fuego, 2 mujeres jóvenes, campesinas por su apariencia, temblando del miedo. Sus muñecas y tobillos estaban sujetos por cadenas pesadas que tintineaban cada vez que intentaban mover las manos. Mi garganta se secó.
No podía imaginar lo que habían vivido para terminar así. ¿Acaso eran traficantes de esclavos? ¿O simples bandidos? ¿Qué demonios debía hacer ahora? Pensé mientras mi corazón latía cada vez más rápido. De repente, una voz detrás de mí rompió el silencio. «Hey, tú, ¿qué haces ahí? ¿Acaso eres amigo de nuestro botín? ¿Eres de ese pueblo que quemamos?» Gruñó. Con esas palabras entendí de inmediato que eran bandidos. Un escalofrío me recorrió la espalda al sentir su presencia tan cerca. Me giré lentamente y vi a un hombre enorme, fornido, con una expresión cruel en el rostro. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de vencerlo en un combate limpio, ni siquiera conocía su nivel. «Prepárate para morir. Digamos que solo tienes mala suerte», dijo el bandido mientras desenfundaba un machete oxidado. «Espera, por favor. No me mates», dije alzando las manos, fingiendo temblor en la voz. «Vengo con 2 mujeres como esas que tienes ahí, y una de ellas es una noble». El bandido frunció el ceño, pensó unos segundos y luego sonrió con una mueca desagradable. «Si me estás mintiendo, te mataré de una forma muy dolorosa», advirtió. «Claro que no, por favor, sígueme», respondí, aparentando sumisión. El bandido me siguió sin sospechar nada. Confiaba plenamente en su fuerza, sabía que yo no era rival para él. Caminamos hasta alejarnos lo suficiente del campamento. En ese instante, activé mi habilidad rapidez. Sentí el impulso mágico recorrer mis piernas, y en un solo movimiento, me lancé hacia él con mi espada corta, apuntando directo a su corazón. Pero, para mi sorpresa, la hoja no le hizo ningún daño. Entonces recordé por qué mi golpe al corazón no había funcionado. Llevaba armadura. Ajusté la empuñadura de mi espada y apunté al cuello, la zona menos protegida. La hoja apenas logró causar un pequeño corte, pero inmediatamente noté algo extraño. A pesar de tener mi habilidad activada, él se movía más rápido que los goblins que había enfrentado antes. Debe ser por su alta agilidad, pensé, retrocediendo un paso. No podía permitirme perder la concentración. Su puño venía directo hacia mí. Sin embargo, incluso así, seguía siendo lo bastante lento como para esquivarlo. Con un giro rápido, volví a atacar su cuello. Esta vez la herida se abrió un poco más, desgarrando la piel, pero estaba lejos de ser un golpe mortal. Continué golpeando el mismo punto, una y otra vez, intentando profundizar la herida antes de que se acabara el tiempo. El contador interno de mi habilidad zumbaba en mi cabeza. Sabía que me quedaba apenas un segundo. Debo huir, pero ¿hacia dónde?, pensé, sintiendo el pánico subir por mi pecho. Entonces se me ocurrió una idea. Me agaché, tomé un puñado de tierra y se lo lancé directamente a los ojos. El bandido rugió, llevándose ambas manos al rostro. Aproveché el instante, corrí hacia su espalda y busqué un punto ciego. Sin perder tiempo, trepé al árbol más cercano, subiendo lo más alto que pude antes de que mi habilidad se desactivara. Mis manos temblaban mientras me aferraba a las ramas, conteniendo la respiración. Mi habilidad se desactivó y todo volvió a la normalidad. Desde lo alto del árbol observé en silencio, intentando no hacer el más mínimo ruido. El bandido, con el rostro rojo de ira, gritaba mientras se limpiaba la tierra de los ojos. «Te voy a destrozar», rugió, agitando su machete con violencia. Comenzó a girar sobre sí mismo, mirando en todas direcciones, tratando de encontrarme. El sonido de su respiración pesada se mezclaba con el crujir de las hojas bajo sus botas. «¿Dónde te metiste, maldito?», gritó, mientras lanzaba cortes al aire. Me quedé completamente inmóvil. No podía permitirme ni un suspiro. Abrí mi ventana de estado en mi mente. Aún faltaban 50 segundos para reutilizar mi habilidad. Demasiado tiempo. A pesar de sus gritos, en el campamento nadie parecía haberse percatado de su ausencia ni de nuestra pelea. Los demás seguían bebiendo y celebrando, como si nada pasara. Eso jugaba a mi favor, pero aún así necesitaba un plan antes de que aquel monstruo me encontrara. El bandido recuperó parte de su visión, con una furia renovada, comenzó a golpear los árboles cercanos. Cada vez que su machete descendía, un tronco entero se partía como si fuera madera podrida. Un solo golpe. Un árbol entero al suelo. Tragué saliva. Si derribaba el mío, sería mi fin. Tiempo restante de enfriamiento, 25 segundos. Solo necesitaba resistir. 25 segundos más. De repente, el bandido lanzó un grito. No fue un grito normal, era una especie de habilidad. El sonido sacudió los árboles cercanos y resonó en todo el bosque. Sentí una vibración en el pecho, y a lo lejos vi como animales y aves huían despavoridos. Eso fue fuerte, pensé, apretando los dientes. Entonces noté algo peor.
En el campamento, los bandidos habían dejado de beber. Uno de ellos, que parecía ser el líder, comenzó a dar órdenes mientras señalaba directamente en mi dirección. Espera, ¿qué fue ese golpe? El árbol en el que estaba escondido comenzó a inclinarse peligrosamente. Mis ojos se abrieron de par en par. ¡Qué mala suerte! El bandido me había encontrado. De alguna forma, había logrado saber dónde estaba. Con un ataque brutal, destrozó el árbol que me sostenía. Mientras el tronco caía, reaccioné por puro instinto y salté hacia el árbol contiguo. Por un segundo perdí el equilibrio y sentí el vacío bajo mis pies, pero logré aferrarme a una rama. Apenas levanté la vista, me di cuenta de que el bandido ya había recuperado gran parte de su visión. Me estaba mirando fijamente, con una sonrisa cruel dibujada en el rostro. Sin decir una palabra, se lanzó hacia mí y descargó su machete contra el árbol. Un solo golpe bastó para partirlo en dos. El suelo se acercó rápidamente mientras caía. Por suerte, en ese mismo instante, mi habilidad volvió a estar disponible. Sin pensarlo dos veces, activé mi habilidad. Aproveché toda la fuerza de la caída. Con el tiempo moviéndose a cámara lenta, ajusté mi cuerpo en el aire y apunté directamente al cuello del bandido. En ese instante, mi espada, el peso de mi cuerpo y la energía cinética de la caída se combinaron en un solo ataque. Era como una flecha enorme y pesada atravesando a su objetivo. El impacto fue brutal. La hoja se quebró con un sonido seco y quedó incrustada en su cuello. Al instante siguiente, el mundo volvió a moverse con normalidad y yo caí violentamente contra el suelo. El dolor me atravesó el cuerpo. Creo que me rompí el brazo, y al menos un par de costillas. Mi visión se nubló y quedé aturdido, jadeando, intentando recuperar el aliento. Cuando traté de incorporarme, noté que mi habilidad ya se había desactivado. No sabía cuánto tiempo había pasado, solo que cada segundo se sentía eterno. Entonces levanté la mirada. El bandido seguía de pie. Tenía la espada rota atravesándole la garganta, la sangre escurriendo por su pecho, pero aún así me miraba con un odio puro, casi inhumano. Dio un paso hacia mí. Luego otro. El pánico me invadió. Intenté huir, pero mis piernas no respondieron. El miedo me paralizaba tanto como el dolor. Desesperado, comencé a arrastrarme usando solo un brazo, dejando un rastro en la tierra. Pero ya era demasiado tarde. El bandido estaba justo frente a mí, inmóvil, imponente, con la sangre cayendo de su cuello mientras me observaba desde arriba. Temí lo peor. Pero en ese instante, el bandido finalmente se desplomó. Su enorme cuerpo cayó sobre mí con un golpe seco, arrancándome el poco aire que me quedaba en los pulmones. Cerré los ojos, convencido de que todo había terminado. Entonces, una ventana apareció frente a mí. Ha subido de nivel. Y no fue solo una. Otra ventana apareció. Y luego otra más. Al derrotar al bandido, había subido 3 niveles de golpe. Ahora mi nivel era 5. Al mismo tiempo, sentí una calidez recorrer mi cuerpo. El dolor desapareció, mis huesos dejaron de crujir y mis heridas sanaron como si nunca hubieran existido. Antes de que pudiera asimilarlo, apareció otra ventana. Has adquirido la habilidad. Análisis. Sentí una fuerte tentación de probarla de inmediato, pero no tenía tiempo. A lo lejos, escuchaba voces y pasos apresurados. Los demás bandidos se estaban acercando. Respiré hondo y abrí rápidamente mi ventana de estado. Noté que tenía 9 puntos disponibles para repartir. No dudé. Todos a fuerza, murmuré. Distribuí los puntos de inmediato. Mi fuerza subió hasta 10, mientras que mi agilidad seguía en 1 y mi defensa en 4. Miré alrededor. Mi espada estaba rota e inútil. Sin pensarlo, tomé el machete del bárbaro caído. Era pesado, pero se sentía sólido en mis manos. Revisé mi habilidad. Rapidez estaba lista otra vez. Con el corazón latiendo con fuerza, me moví en silencio y me escondí detrás de un árbol, esperando. 2 bandidos llegaron al claro. Contuve la respiración desde mi escondite, apretando el machete con fuerza. Uno de ellos se acercó al cuerpo de su compañero caído y se agachó junto a él. Lo observó unos segundos en silencio, hasta que sus ojos comenzaron a brillar con una luz extraña. Ya está muerto, murmuró. Supe de inmediato que estaba usando algún tipo de habilidad. El bandido se incorporó con rapidez, dio unos pasos atrás y sacó un arco. No hubo advertencia. Sentí un silbido en el aire, y en el siguiente instante, la flecha atravesó el tronco frente a mí. El dolor explotó en mi hombro. ¡Ga! Ahogué un grito, apretando los dientes. La flecha había atravesado el árbol y se había clavado en mi hombro. No había fallado. No,
Había apuntado ahí a propósito. Quería dejarme vivo. Interrogarme. Pero ya no podía esperar más. Activé mi habilidad. El mundo volvió a moverse en cámara lenta. A pesar del dolor, agarré la flecha con una mano temblorosa y la arranqué de mi hombro. La sangre flotó en el aire por un instante antes de caer. Corrí. Me lancé directamente hacia el bandido del arco. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando me vio acercarme a esa velocidad. Antes de que pudiera reaccionar, descargué toda mi fuerza en un solo ataque. El machete atravesó su pecho. Esta vez no me costó tanto. Aunque llevaba una armadura de cuero, la hoja la rompió sin dificultad. El bandido cayó de rodillas, escupiendo sangre, y luego se desplomó sin vida. 2 ventanas aparecieron frente a mí, indicando una nueva subida de nivel, pero no era el momento de leerlas. Giré sobre mis talones y corrí hacia el segundo bandido. El miedo estaba grabado en su rostro. Intentó levantar su arma, pero llegué antes. De un solo golpe limpio, le corté la cabeza. El cuerpo cayó a mis pies mientras la cabeza rodaba por el suelo. Me he vuelto más fuerte, pensé, con el corazón latiendo con furia. Antes de que mi habilidad se agotara, corrí sin mirar atrás y me escondí lo más lejos que pude. Cuando finalmente se desactivó, ya estaba oculto detrás de unas grandes rocas, respirando con dificultad. Sentí una vez más el calor recorrer mi cuerpo. Afortunadamente, mis heridas sanaban cada vez que subía de nivel. Pasaron unos cuantos minutos y no escuché ningún ruido. El bosque volvió a su inquietante silencio, interrumpido solo por el viento moviendo las hojas. Permanecí oculto unos segundos más, atento, asegurándome de que no fuera una trampa. Finalmente, me atreví a revisar mis estadísticas. Mi nivel había subido hasta 9. Vaya, murmuré con incredulidad. Tenía 12 puntos disponibles para repartir. No dudé demasiado. Asigné 6 puntos a defensa y 6 a agilidad. La defensa era indispensable. Una caída desde un árbol o un golpe mal dado podía matarme fácilmente. En cuanto a la agilidad, la necesitaba con urgencia. No quería que una flecha me atravesara la cabeza y que todo terminara ahí. La fuerza estaba bien por ahora. Podía incrementarla más adelante. Respiré hondo y repasé la situación en mi mente. Recordaba un total de 5 bandidos, más el primero que me había atrapado. 6 en total. Ya había eliminado a 3. Al menos quedan 3 más, susurré. Entonces me detuve. Eliminar. ¿Eso significaba que acababa de matar a 3 personas? Esperé sentir algo. Cola. Remordimiento. Horror. Pero no sentí nada. ¿Por qué no me sentía culpable? Tal vez porque ellos habían quemado una aldea entera solo para secuestrar a 2 chicas. Tal vez porque sabía, en el fondo, que no dudarían en matarme a mí. Se lo merecían, pensé, cerrando los ojos un instante. Sacudí la cabeza. No era momento para reflexiones morales. Los 3 restantes no venían hacia mí. Así que tomé una decisión. Si ellos no venían, yo iría tras ellos. Esta es una buena arma, murmuré. Observé el machete con atención, sosteniéndolo frente a mí. Al fijar la vista en la hoja, una pequeña luz comenzó a formarse. Al principio era apenas perceptible, pero a medida que la miraba con más concentración, la luz creció y empezó a tomar forma, hasta convertirse en letras flotando en el aire justo sobre el arma. Machete oxidado del oso. Ganas más 1-0, de fuerza al equiparlo. Tipo de artículo, poco común. Durabilidad, 70/100. Parpadeé, sorprendido. Espera, ¿las armas también otorgan fuerza? Susurré. No tardé en darme cuenta. Esto debía ser la habilidad análisis. Una sonrisa nerviosa se dibujó en mi rostro mientras asimilaba la información. Con curiosidad, me acerqué a mi antigua espada rota y la observé de la misma manera. Las letras volvieron a aparecer. Espada corta rota. Ganas más 2, de fuerza. Tipo de artículo, común. Durabilidad, 0/0. No se puede equipar. Tiene sentido, murmuré, soltando un leve suspiro. Luego miré el cuerpo del bandido que casi me mata. Activé la habilidad una vez más, enfocando mi vista en él. Bandido, nivel 17. Estado, muerto. ¿Nivel 17? Repetí en voz baja. Ahora todo encajaba. Ese nivel explicaba por qué era tan absurdamente fuerte. Recordé a los otros bandidos. Sus niveles eran similares. Apreté el mango del machete con más firmeza. Con mis 10 puntos de fuerza, más los 10 que me da este machete, y sumando rapidez, pensé. Así había logrado eliminarlos con relativa facilidad.
Respiré hondo y miré alrededor del bosque una vez más. Es hora de seguir, dije, avanzando sin mirar atrás.